Buenos días a usted y a todos los que hacen este medio y a los oyentes. Un saludo, que se encuentren bien. Ahora la pandemia es la que más tenemos que cuidarnos. La pandemia que realmente es mundial y la pandemia en el Ecuador de la corrupción y la inseguridad, que son las duras que se tiene que mucho tomar en cuenta. Ya. Sin embargo, así cortito nomás, señor Tatamuez, pareciera que uno de los compromisos de campaña del presidente Guillermo Lasso se ha cumplido y exitosamente, a decir del gobierno, el tema de la vacunación. ¿Comparte usted eso o no? Mire, yo creo que la vacunación es mundialmente, todos los países, todo el mundo tiene que apostarla a ella. Y si usted recuerda, el Frente Unitario de Trabajadores, la CEDOCUT y muchas organizaciones con la Federación Nacional de Médicos apostamos al gobierno pasado desde el principio, por escrito, y le planteamos pruebas para ver cómo estaba el avance sobre este virus y la vacuna para los 17 millones. Yo creo que eso es importante, pero hay que acompañarle con la economía. La economía, si no se acompaña con la economía, que tiene que mejorarse, para eso hay que llegar a acuerdos. Si no, realmente el país puede irse de picada y eso sería fatal. Señor Tatamuez, ya entrando en el tema y como un preámbulo a lo que tenemos que tratar, la ley de oportunidades laborales incrementó el precio de los combustibles y la falta de atención a la ruralidad. Es la afirmación de las organizaciones sociales. ¿En qué sustentan esa inconformidad con el gobierno del presidente Lasso? Vea, esto no es que si sustentamos técnicamente o no sustentamos, está sustentada técnicamente. Usted conoce el 19 en la movilización de octubre fue por esa realidad. Acuérdese que decíamos discutamos y el presidente de ese entonces lo que hizo irse a Guayaquil y no discutir. Si en los errores no discutir, no sentarse a la mesa. El presidente actual dijo que hay que hacer el reencuentro y lo que se está planteando, los sectores sociales, que hay que encontrarse. Usted ha dicho que va a conversar con la CONAIE, correcto. Tiene que conversar con todos los sectores, no solo con el Fondo Monetario. Eso no es estribillo, eso es, hijo, no. Tiene que conversar con los 17 millones de ecuatorianos. Si aquí las leyes para que salgan bien, tiene que ser así. ¿Qué dejó el gobierno pasado? Dejó firmando en mayo un decreto que se aumente permanentemente, y eso es grave. El agricultor está golpeado y eso no pueden decir, nadie puede decir que es falso. Los choferes no pueden desconocer eso, saben, pero no solo los transportistas, sino todo el que tiene un carrito, y no es la mayoría de ciudadanos tiene un carro nuevo, un carro viejo, de lo que sea. Eso es lo que tenemos que ver. Y hemos dicho que se puede derogar ese decreto o suspenderlo el decreto y sentarse a discutir. El gobierno plantea con la Federación del Transporte, plantea focalizar, pero tiene que ser una focalización integral, grande, que le llegue a todo el mundo, para que no le afecte a todo el mundo. Pero el Fondo Monetario, nosotros sí conocemos, en la carta de intención sí está que eso se tiene que mantener. Ese es un continuismo y por eso no es que la CONAIE mantiene porque quiere molestar, no, o nosotros porque es la ciudadanía. Aquí tenemos que ver, no, porque si no nosotros dijéramos tratemos sobre salarios nomás o empleo, no, hay que tratar de la inseguridad, de la economía. Usted, que bien que lo traiga como primer punto, esto de los combustibles. Los combustibles, usted ha visto, han afectado toda una vida a todo el mundo. Señor Tatamuez, me gustaría un poco ir analizando
esta permanente oposición y cuestionamiento a la creación de un código laboral de este gobierno. ¿Qué conoce usted de esta iniciativa gubernamental y por qué vendrían los cuestionamientos al respecto? Qué bien que pregunte usted y para que oriente a sus oyentes. Mire, cuando usted va a hacer una ley, no tiene que hacer una ley para cada sector. Eso es lo que hemos discutido con el gobierno. Ya hemos conversado recién con la señora ministra de Gobierno que nos llamó y nos sentamos 3 horas a discutir un tema de los que más se discutió y víamos que tienen que buscar facilitadores, que tienen que buscar gente que llegue. El ministro del Trabajo dijo que ya he conversado con todos y dio nombres, dijo con todos, sacó hasta mi nombre. Y nosotros le decimos, estamos hablando al aire, que lo que conversamos fue la conflictividad laboral, que está arrumada ahí. Y eso es grave, y eso es duro. Nadie se opone a crear empleo si usted quiere así más allá. Lo que le decimos, ¿por qué tiene que haber dos leyes para el mismo sector? Porque no hay 2 trabajadores o hay trabajadores de primera o de segunda. Ellos dicen que los trabajadores que tienen empleo se queden en el código actual y los otros que entren acá. Nosotros les decimos que vamos discutiendo primero. Las leyes no dan empleo, cuidado. Y eso hemos dicho ya al gobierno. Ellos están conscientes de eso. Cuando está en la mesa dicen sí, así es. Porque primero hay que mejorar la economía, el desarrollo, hay que mejorar la agricultura, hay que mejorar todo dentro de todo ese nivel para ir creando poco a poco empleo. Entonces hemos dicho, aquí tratemos por el desempleado. Y para eso hemos planteadole varias cosas para la pregunta que me dice usted, ¿cuál es y por qué se opone? El gobierno nos ha dicho y lo ha dicho ahora. Ya salió un resumen de donde ellos están planteando dentro de todo ese proceso cómo lo van a realizar esa cuestión. Nosotros les decimos, encantados. Ellos dicen, vamos a quitar la jubilación patronal. Aquí no es una ley que nos van a quitar canonjías. No hay canonjías. Eso es otra cosa que tenemos que aclarar. Por eso hemos dichole a la señora ministra, ¿por qué no discutimos con los medios de comunicación presentes? Porque hay medios y medios, como hay trabajadores y trabajadores, y hay empresarios y empresarios. Entonces, conversemos dentro de eso. Lo otro es quitar las utilidades. Lo otro es que nos han dicho que queremos, dentro de todo esa promesa que ellos le dicen, hay que crear empleo. Hemos dichole, a ver, si ustedes quieren hacer contrato por horas como era antes, o la tercerización, no podemos discutir ahorita. Eso hemos dichole siempre. Cambien la Constitución, porque ya está abolida en la Constitución, está fuera en la Constitución. Cambien y discutimos. Pero hagan contratos parciales. Esa es la propuesta nuestra. ¿Por qué no hacer contratos parciales? Que le ayuda el propio Código del Trabajo actual, el 82. Y ayuda también con horas. Puede hacer 20, le puede hacer 40 dentro de todo ese nivel. Y eso también hemos planteadole al gobierno. Y por eso hemos dicho, conversemos, inaugure una reunión con el presidente de la República y de ahí que salgan mesas de trabajo. Pero una de las cosas que nadie, ecuatorianos y ecuatorianas, nadie se opone a decir, no queremos esta ley porque no nos gusta. No, lo que le decimos, ¿qué van a hacer con 2 leyes en el mismo ámbito? Ayer el gobierno nacional, a través de un alto funcionario, ha entregado en la Asamblea Nacional la ley de creación de oportunidades, en donde se plantean, entre otros temas, reforma a la distribución de las utilidades o flexibilización de los horarios de trabajo. Verá,
Para hacer todo eso, usted sabe que hay que cambiar. Y una cosa que bueno que usted también lo vaya recordando, y es importante como estos medios importantes que lo van ayudando a la ciudadanía para que se vaya enterando. Verá, para ir haciendo la ley de oportunidades que tiene que ir haciendo, el gobierno dijo que es el gobierno del reencuentro. Los reencuentros son cuando usted tiene que tratar con el que está de acuerdo y con el que no está de acuerdo, con el que quiere el desarrollo. Vea, yo estoy convencido y sigo convencido que la mayoría somos más. ¿Y por qué digo la mayoría somos más? ¿Sabe para qué? ¿A dónde voy? Porque los honrados somos más. Aquí en este país lo que necesitamos es un combate de urgencia a la corrupción, de urgencia. Porque la corrupción es la que nos está destruyendo. ¿Por qué no discute el gobierno eso también? Si hay que discutir eso en el proyecto de ley, vea, nosotros hemos discutido con varios bloques de la Asamblea que conocían el proyecto, no. Eso era la incógnita. Entonces dicen, es que la oposición. No se trata de oposición. Lo que no me gusta en la Asamblea, si usted quiere saber el criterio nuestro, que estén en cacería de brujas entre ellos, que qué come la presidenta, a dónde se ha quedado, cuál es la empanada, se da cuenta cómo nos quieren desviar y engañar. Cuando lo que tenemos que discutir, lo que estamos conversando con usted ahorita, cómo creamos empleo. Y para crear empleo es que hay que bajar los intereses de la banca privada. Hemos discutido con el gobierno. Y eso no necesita el presidente hacer alianzas con los trabajadores o la asamblea, ¿no? Ni con los empresarios. Eso necesita unirse la Junta Bancaria y ahí discutirlo para no quebrar a la pequeña industria, para no quebrar a todos. Usted ha visto los millares y millares, hasta llegan a millones de deudores en la banca con semejantes intereses. Eso hemos dicho una. Dos, hemos dicho, vean, señores del gobierno, de una vez por todos ya, por lo menos ahora, ya cobren a los evasores de impuestos. Son por estudios nacionales e internacionales que tiene el presidente de la República. Son más de 7,000 millones que ya van evadiendo. ¿Por qué no cobrar eso? Para que nos ayude para ir creando empleo, ir haciendo y buscando empleo de distintas formas dentro de todo ese nivel. Ahorita yo estaba oyendo en otro medio que estaban diciendo, ¿cómo van a crear los 2 millones de empleo? Verá, estaban hablando de los 2 millones. Primero hablaron del uno y después hablaron del otro y están en ese debate. Yo, como me comprometí con usted, quería oír eso y usted me pidió que hagamos, estoy aquí para diciendo, miren señores, nadie de los trabajadores actuales, activos, que no andamos de gobierno en gobierno, cuidado. Lo que decimos aquí, reclamar derechos, no es derechos, es al trabajo, no derechos para lo que quieren decir que estamos reclamando canonjías, no ecuatorianos, reclamar derechos que se haga. Y usted ha dicho, ¿qué van a quitar? ¿Qué van a bajar? Eso tenemos, las utilidades, se las discute, que están dentro de la Constitución, que es el 5% para el padre, la madre de familia que tiene sus hijos. Ahí ellos dicen que no, es que no se reparte, es falso. Hemos discutido ya sobre eso, lo discutimos en la reunión con la señora ministra. Lo otro, la jubilación patronal ecuatorianos. Desde el 2001 ya comenzamos a discutir esto, porque que usted, que yo, cualquier ciudadano, trabajemos en cualquier empresa, con cualquier empleador y vayamos acumulando. Ahí está dónde y cómo es lo que depositamos. Eso es lo que dice el ministro. Pero no solo el trabajador. Ellos quieren que usted la deposite solo su parte y no la parte del empleador. Esa es las diferencias. Son diferencias que hay que discutirlas sentándose en la mesa.
trabajadores, gobierno, y si ahora la ponen en la asamblea, y empleadores, y ahí hacer una ley para el país. Eso es lo que estamos planteando. Perfecto. Le agradezco por atendernos y vamos a seguir hablando porque se vienen acciones, se vienen estos encuentros con el gobierno. Algunos hablan de calentar ya las calles, de las movilizaciones, lo que en cierta forma a la población ecuatoriana le tienen alerta. Gracias por su tiempo, señor Mesías Tatamoes. Gracias a usted, gracias a los ecuatorianos, gracias a Ambato, un saludo a Ambato dentro de toda esta lucha, y no descuidarnos de la pandemia. De la pandemia, cuidado, y lo que hay que ir, la mascarilla no hay que dejar porque a disque tenemos las 2 vacunas, cuidado, eso es un error. No cometamos errores que cometieron otros países. Y lo otro es unirnos y no dividirnos, para que el país salga adelante, que todos y todas combatamos. Y al gobierno le decimos, combatamos, gobierno, la inseguridad. Se nos está yendo de las manos y está peligroso. Y lo otro es la pobreza y el desempleo, que tenemos que trabajarlo juntos para que salga el país adelante en beneficio de todos. Muchas gracias.